¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy veremos los criterios de semejanza. Como el día de ayer, espero que las gemelas no se molesten, ¿sí? Lo que es Nadine y Nicole, pero es que son un excelente ejemplo. Entre ellas dos, perdón, pues sí, son congruentes. A comparación de Ezequiel y Sabás, son semejantes, o como ya habíamos mencionado, Luisito y Carlos son semejantes, Luisito y Nati son semejantes, así que bueno, ya vimos la diferencia, ¿sí? Unos son idénticos, o sea, congruentes, y los otros son semejantes, casi iguales, parecidos. Vamos a ver, el primer criterio o teorema de semejanza dice que dos triángulos son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se fijan, van a parecerse, ¿sí? No van a ser igualitos, porque me está diciendo que sus ángulos sí son congruentes, o sea, son idénticos, pero sus lados, ¿sí? Son proporcionales. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un triángulo, ¿sí? En ese triángulo tengo que este ángulo y tengo otro ángulo, ¿cierto? Ahora bien, imagínense que dentro de este triángulo tengo otro triangulito más chiquito. Pero si se fijan, coinciden, comparten uno de los ángulos, que es este de aquí, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta, este ángulo es igual a este ángulo que ya habíamos marcado, ¿ok? Si ustedes se fijan, sus lados del triángulo negro y del triángulo azul no son iguales, pero sus ángulos sí son iguales. Comparten los mismos ángulos, son del mismo tamaño, ¿sí? Pero los lados no, los lados son proporcionales. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de Sabás y Ezequiel. Fíjense cómo tienen las mismas características, pero diferentes tamaños. Uno está más alto, el otro más bajito. Uno tiene el pelo largo, el otro tiene pelo corto. Uno tiene, no sé, la diferencia que ustedes le quieran buscar, ¿sí? Y así con sus hermanos. No nada más me refiero a ellos porque los conocemos, claro. Pero fíjense la diferencia entre semejanza y congruencia, ¿ok? Este triángulo color azul lo podemos poner aquí, de este lado, ¿ok? Para que ustedes vean cómo son los mismos, tienen los mismos ángulos, ¿sí? Pero sus lados son de distinta medida. Quiere decir que son semejantes. Nada más se parecen. El siguiente punto dice, si dos ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes con dos ángulos de otro triángulo, dichos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Ok, bueno, dice que si todos mis ángulos, ¿sí? Todos son iguales. Por ejemplo, voy a tener este triángulo. Nuevamente vamos a ponerlo de color negro. Y este otro triángulo, color azul. Si se fijan, uno es más chiquito que el otro. Y nuevamente, si tenemos los mismos ángulos, tenemos este ángulo, que es este, que es el mismo, y este otro ángulo, que va a ser el mismo que este. Fíjense cómo entre ellos comparten ángulos, pero no son sus lados iguales. Pero, ¿qué creen? Que son semejantes. Con que sus ángulos sean iguales, mis lados van a ser proporcionales, ¿sí? Entonces, yo lo puedo hacer más grande,
todavía hacerlo más chiquito. Por ejemplo, lo puedo hacer más chiquito con los mismos, claro, debo de resaltar, con los mismos ángulos, la misma medida, y el triángulo entre los tres van a ser semejantes, ¿sí? O lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer gigante, y los triángulos van a seguir siendo semejantes. Ahora, el último criterio dice que si en dos triángulos un ángulo de uno de ellos es congruente con un ángulo del otro y los lados que forman son respectivamente proporcionales, entonces dichos triángulos son semejantes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ¿se acuerdan con el postulado de lado, ángulo, lado? Se parece, son muy similares. Pero imagínense, aquí tenemos un triángulo de este tamaño. Aquí tenemos este otro triángulo del mismo tamaño. Van a compartir, por ejemplo, este tiene 8 centímetros. Este va a tener 50 grados. Este va a tener 8 centímetros de este lado. Ahora bien, 4 centímetros de este lado, 50 grados de este y 4 centímetros. Fíjense cómo el ángulo, el mismo ángulo, en la misma orientación, ¿sí? Lo comparten. Entonces, entre ellos son congruentes, pero no para ahí. ¿Por qué? Porque estos dos lados, fíjense, ¿se acuerdan que les dije? Se parece al lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, por eso son respectivamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, son semejantes. Fíjense, muy sencilla la diferencia o cómo distinguir la semejanza y la congruencia. Ahora, jóvenes, les voy a enviar un ejercicio muy sencillo, muy similar al del día de ayer, ¿ok? Donde ustedes me tienen que poner que el triángulo, qué triángulo corresponde al otro, ¿ok? Si son semejantes o no, no son semejantes, ¿vale? Que tengan un excelente día. Recuerden hacer y pasar a su cuaderno este pequeño resumen y estos pequeños ejemplos. Cuídense, jóvenes. Hasta luego.